Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Fundación ONCE y la Fundación Legalitas os damos la bienvenida a este nuevo desayuno jurídico. Hoy vamos a hablar sobre el ingreso mínimo vital, un reto y una oportunidad. La pandemia del COVID-19, además de impactar en la salud y en la vida de tantos cientos de miles de personas en todo el mundo, está teniendo en nuestro país consecuencias dramáticas en lo social y en lo económico. La población más vulnerable e insegura, que no goza de la estabilidad permanente de sus ingresos, ha sufrido y está sufriendo con mayor intensidad las consecuencias derivadas de esta crisis sanitaria. La situación de pobreza y desigualdad que ya existía en España se ha visto agravada por la pandemia, lo que ha llevado a implantar en nuestro país el ingreso mínimo vital. Para hablar del ingreso mínimo vital como reto, como oportunidad, para analizar las consecuencias jurídicas de esta percepción económica que pueden tener las familias más vulnerables, hoy contamos con unas invitadas de lujo. Teresa Palaís, que es la secretaria general de la Fundación ONCE, va a realizar la apertura institucional y como ponentes tenemos a Amparo Iglesias, que es abogada en Legalitas, Ana Abril Fernández, que es coordinadora de Incidencia Política y Comunicación de Cáritas España, e Inés de Araoz, que es coordinadora de la Asesoría Jurídica de Plena Inclusión. Para realizar esta apertura institucional de este encuentro, Teresa, como siempre, bienvenida, tienes la palabra. Muchísimas gracias, querido Miguel Ángel. Muy buenos días a todos y a todas. Y en nombre de Fundación ONCE quería daros la bienvenida y agradeceros vuestra presencia aquí hoy en este quinto, como decía muy bien Miguel Ángel, desayuno que organizamos conjuntamente la Fundación ONCE y Legalitas Lab. Unos webinarios que nacieron con el objetivo de traer pues temas de actualidad desde un punto de vista jurídico, pero también desde un punto de vista práctico y desde un enfoque global, pero a la vez también desde un enfoque social y desde la discapacidad. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y a Legalitas por vuestra implicación en esta iniciativa, que sin vosotros pues, no sería posible. Y como muy bien decías, efectivamente pues la pandemia ha llevado a este país, además de unas graves consecuencias en la salud de la ciudadanía, a una situación muy grave a nivel económico y a nivel social, ¿no? Y efectivamente pues las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, sin una estabilidad económica, pues están viviendo, si cabe, todavía con más azote, ¿no? Las consecuencias que estamos viviendo, ¿no? Había que hacer algo, ¿no? Si ya había familias y personas que vivían en situación de pobreza, pues esto ha crecido de manera exponencial, ¿no? Solo hay que ver pues, las colas del hambre, ¿no? Cuando salimos a la calle. Y entre otras cosas, pues el gobierno en mayo del año pasado decidió pues, implementar el ingreso mínimo vital, que es de lo que vamos a hablar hoy, un reto y una oportunidad. Es una prestación económica que lo que pues, quiere ser es una prestación, ¿no? Una acción protectora de la seguridad social, una prestación económica más, que según el gobierno no va a ser transitoria y que lo que quiere es garantizar esos ingresos mínimos, ¿no? A esas personas, a esas familias, para prevenir esa pobreza que estamos viviendo y garantizarle pues, sus necesidades básicas. Actualmente pues se encuentra en trámite de ley y de ella se están ya beneficiando 203.000 hogares y eso alcanza a más de 565.000 personas, de las cuales un 43% son menores.
a nómina de marzo, pues la media de ingresos de este mínimo vital está en 460 euros. Sin duda hablamos de un tema de actualidad. Hoy mismo era noticia, esta mañana, lo escuchaba yo en la radio, ¿no?, que se habla de la complejidad, por ejemplo, de los requisitos, ¿no?, que están haciendo que todavía pues no alcance a muchas más personas, a mucha más parte de la ciudadanía que posiblemente pues tenga derecho y sea beneficiaria del mismo, ¿no? Hoy, como decía Miguel Ángel, contamos con un panel de excepción que nos va a poner encima de la mesa pues distintas perspectivas de esta cuestión tan importante, y yo quiero agradecerles de verdad, de corazón, en nombre de Fundación 11, eh, el que hoy estén aquí y su trabajo diario. Quiero también agradeceros a todos los que os habéis conectado y animaros a participar en esta hora que vamos a tener de desayuno. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y te paso la palabra, cuando quieras. Muchas gracias a ti, Teresa. Si os parece, vamos al lío, vamos a empezar el debate. En primer lugar, Amparo Iglesias Bonora. Amparo es letrada en ejercicio profesional desde el año 2007, es abogada en Legalitas, es especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social y compagina su ejercicio profesional con la docencia en el ámbito universitario y en la administración pública. Amparo, ¿cómo se define jurídicamente el ingreso mínimo vital? ¿Cuál es su objeto? Y quién puede en estos momentos, independientemente del trámite parlamentario que, como señalaba Teresa, está siguiendo ese Real Decreto Ley, en estos momentos, quién puede acceder con la configuración jurídica que tenemos a este ingreso mínimo vital? Bueno, pues como muy bien decía Teresa, en esta sociedad azotada por el COVID-19, realmente el ingreso mínimo vital tiene como objeto paliar, en este caso, la pobreza, la situación de grave crisis en la que se encuentran muchas familias o individuos. Es una prestación que se reconoce a todas aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica, es decir, que con los ingresos que perciben no son suficientes para poder satisfacer sus necesidades básicas. Eso es lo que pretende la norma. Sin entrar en profundidad a analizar cada uno de los requisitos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como decíamos, el ingreso mínimo vital tiene como destinatario todas aquellas personas que carezcan de un nivel económico suficiente. Lo determinante en este caso para su reconocimiento o no es el nivel de ingresos. En cuanto a la edad, tienen que tener al menos 23 años, aunque hay una serie de excepciones que, si queréis, entraremos en ellas para todos aquellos que tienen hijos a cargo, etcétera. No deben ser beneficiarios de otro tipo de prestaciones a nivel contributivo, como por ejemplo la incapacidad permanente o la jubilación, ni tampoco a nivel no contributivo. Para todas aquellas personas extranjeras se debe de cumplir un año de residencia legal en nuestro país, convivir independientemente al menos un año, o en el caso de familias, y 3 años en el caso de familias independientes. Y si estamos ante una unidad de convivencia, esta debe haberse formado al menos un año antes de la solicitud. Tenemos que haber agotado todas las prestaciones que el sistema de seguridad social nos reconoce, como puede ser, por ejemplo, prestación contributiva por desempleo o subsidio por desempleo. Amparo, para todos. Sí. Amparo, perdona que te interrumpa. Sepárate Sí. un poquito el micrófono porque tiende a acoplarse. Perdonad, no sé si me oís así un poquito mejor. Disculpad. Un poco mejor, sí. No te lo acerques tanto. Vale. ¿Sí? Gracias. Sí, ahora mejor, gracias. Perdonad, gracias. Como decía,
tenemos que haber solicitado todas las prestaciones que el sistema de seguridad social nos reconoce, como prestación por desempleo, subsidios por desempleo, etcétera. Y sí que es cierto que la norma recoge una serie de excepciones en cuanto a los requisitos para colectivos vulnerables, como por ejemplo víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual, etcétera. Pueden acceder, según la norma, aunque luego concretarán el resto de las compañeras, todos aquellos usuarios de prestaciones de servicios de carácter social, sanitario o sociosanitario, y en principio, retomamos, debe ser una persona que tenga una carencia de rentas, una carencia de patrimonio, y las cuantías máximas y mínimas dependerán del número de miembros que integran la unidad familiar. Pues muchas gracias, Amparo. Yo creo que con esto ya nos vamos poniendo en situación. Ana Abril es licenciada en Derecho en ICADE, ha estado vinculada toda su vida al voluntariado, con personas migrantes, con personas con discapacidad, refugiados, presos. Su trayectoria profesional ha estado tanto en España como fuera de España. Es la coordinadora de Incidencia Política y Comunicación de Cáritas España y ha estado muy vinculada también su trayectoria profesional tanto a Cáritas Madrid como a Cáritas España. Ana, yo creo que tú conoces perfectamente cuál es la situación que dentro del escenario de personas vulnerables en nuestro país, que antes de esta crisis sanitaria lo estaban pasando francamente mal. Como decíamos, esta crisis sanitaria ha añadido vulnerabilidad a las personas vulnerables. Por tanto, el ingreso mínimo viene a ser una solución parcial. ¿Cómo consideras que se puede compaginar esta percepción con las ayudas que comunidades autónomas y ayuntamientos están poniendo en marcha? Y una tercera pregunta que será común también después a Inés, desde el tercer sector, desde las organizaciones no gubernamentales que estáis trabajando muy duro durante esta crisis sanitaria, ¿cómo estáis contemplando esta salida a la vuelta a la normalidad? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación 11 y a Legalitas por la invitación a participar en este desayuno jurídico. Bueno, el ingreso mínimo vital, como han dicho Teresa y Amparo, es una norma que viene para quedarse, que estaba en el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y que era una necesidad. Nos lo venían diciendo desde todos los espacios. La Unión Europea, el Consejo, en las recomendaciones de 2018 y 2019, que efectivamente ese sistema de garantía de rentas al que aludías, las comunidades autónomas tenían rentas mínimas, con diversa legislación, diversa cobertura, y la Unión Europea nos decía esto no es suficiente porque es heterogéneo, porque es dispar, necesitáis una normativa estatal. El Pilar Europeo de Derechos Sociales en el principio 14. La Carta Social Europea, que España ha ratificado en su versión revisada el pasado lunes, también nos decían el artículo 13 y el Comité Europeo de Derechos Sociales nos venía advirtiendo de la insuficiencia de las rentas mínimas autonómicas. Por tanto, era una necesidad de esta normativa estatal y es una buena noticia. Efectivamente, es un reto y es una oportunidad. Es muy buena noticia que en nuestro país exista este suelo mínimo estatal. Como habéis señalado también, por motivo de la pandemia, una normativa que en principio se iba a desarrollar durante la legislatura se tiene que acelerar porque la situación, bueno, la EPA nos venía diciendo, ¿no? Hogares vulnerables, hogares sin ingresos, bueno, estar en un país donde hay hogares que no tienen ningún ingreso era algo que no podía ocurrir y a lo que había que poner solución. Con la pandemia, la pérdida de empleo, la situación de la vivienda que conocemos, hay muchas familias en situación de pobreza y exclusión severa. La Fundación FOESA venía advirtiendo de unas cifras muy altas que con esta situación se han incrementado. Por tanto, era imprescindible esta medida, que por una parte se aprueba en el Real Decreto Ley 20/2020 y que después ha tenido 5 reformas, algunas muy potentes y que son positivas. El Ministerio de Inclusión, el Gobierno, evalúa las políticas y ha visto algo que era una paradoja. El ingreso mínimo vital, que es para las personas en situación de pobreza más severa, no estaba llegando a las personas en situación de pobreza severa
por la propia regulación, por la normativa, por la configuración de la norma en algunos aspectos en los que podemos profundizar después. Y está todavía, como habéis señalado, en fase de enmiendas y falta el desarrollo reglamentario. Y un aspecto fundamental, que es el que señalabas, Miguel Ángel, las comunidades autónomas tienen rentas mínimas autonómicas. La idea es la idea de sistema, un suelo mínimo estatal, que es el ingreso mínimo vital, que se tiene que combinar con las rentas de las comunidades autónomas. ¿Y esto por qué? En la Unión Europea nos decía, el sistema de rentas mínimas autonómicas es insuficiente por la cuantía, por la cobertura y por las condiciones de acceso. Bueno, si nos vamos a la cobertura del ingreso mínimo vital, lo ha señalado Amparo, hay colectivos excluidos del ingreso mínimo vital, las personas en situación irregular, una unidad de convivencia donde haya una persona en situación irregular, porque todas las personas tienen que cumplir todos los requisitos. Los jóvenes entre 18 y 22 años, jóvenes que salgan del sistema de tutela a los 18, no van a tener ningún tipo de apoyo. Unidades de convivencia donde alguien tenga un ingreso. Si yo estoy en una situación de vulnerabilidad económica y me voy a vivir con mi madre y mi madre tiene una pensión, es posible que quede excluida del ingreso mínimo vital. Es decir, hay muchos motivos por los que hay personas excluidas y que están en situación de pobreza. Algunos de esos motivos los ha cambiado la Administración en la última reforma, que ha sido tremendamente positiva. Y luego lo habéis señalado también, Teresa lo decía, las condiciones de acceso, la tramitación, la burocracia, los miles de papeles, la brecha digital, el tener que hacerlo online. Hay personas que no están pudiendo acceder al ingreso mínimo vital. Pongo un ejemplo que puede parecer muy tonto, pero hay que tener una cuenta bancaria. No todo el mundo puede abrir una cuenta bancaria. Tienen derecho, pero en la práctica esto a veces para determinados colectivos no es posible. Por tanto, es una oportunidad, es un reto, pero hay que mejorarlo. Hay que introducir enmiendas en la tramitación parlamentaria, hay que conseguir el encaje con las rentas mínimas autonómicas. Las comunidades autónomas no deben dar pasos atrás. Y ahí mencionabais, para responder a la última pregunta, el tercer sector, por un lado, acompaña a las personas que necesitan el ingreso mínimo vital, por tanto sabemos dónde están las dificultades, las trabas. Hacemos incidencia política, tenemos propuestas jurídicas para mejorar la norma y estamos en diálogo con todos los grupos parlamentarios y desde hace muchos años era una reivindicación del sector, de las entidades y de las plataformas. Por tanto, vamos a trabajar para que este ingreso mínimo vital, que como decía Teresa, ha venido para quedarse, llegue a las personas que realmente lo necesitan. Muchas gracias, Ana. Inés de Araoz es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Desde el año 2002 ha trabajado en el ámbito de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual o del desarrollo. Ha sido asesora jurídica de la Confederación de Autismo de España. Es profesora de varios másteres sobre integración de personas con discapacidad y autonomía personal, autora de diversas publicaciones jurídicas y en la actualidad es coordinadora del área jurídica de Plena Inclusión España. Inés, ¿cómo se tiene en cuenta en su configuración el ingreso mínimo vital a las personas con discapacidad? ¿Qué se reclama desde el sector de la discapacidad? Y compartiendo la misma pregunta que le hacía Ana, ¿cómo veis desde el tercer sector, la configuración actual y qué esperáis un poco de ese futuro del trámite parlamentario que en estos momentos se encuentra el proyecto de ley? Muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias a Fundación Legalitas y a Fundación 11 por invitarnos a participar hoy. Bueno, pues desde Plena Inclusión hemos realizado una labor intensa, tanto anterior a la norma como de forma posterior, teniendo en cuenta que ahora mismo hemos presentado enmiendas a un texto que es diferente del que ahora existe, lo cual nos genera cierta inseguridad jurídica porque el texto ahora es diferente, ha sufrido creo que 3 modificaciones y por tanto a lo mejor hay algunas de las enmiendas que presentamos en su día que ahora no tienen sentido, por lo menos quedan desdibujadas en el nuevo texto de la ley. Nosotros en nuestro posicionamiento partimos de la ausencia de perspectiva de discapacidad de la norma,
O sea, creemos que el ingreso mínimo vital no tiene en cuenta a las personas con discapacidad por muchos motivos. El primer motivo, empiezo por el final, es lo que ha comentado Ana, los trámites de acceso, la dificultad del trámite de acceso. ¿Qué ocurre si tú eres una persona con dificultades de comprensión, de comunicación o algún otro tipo de dificultades? ¿Cómo accedes a ese procedimiento tan complejo, a esa documentación que sabemos que está generando un montón de dificultades? Y además a ello hay que añadirle que las personas con discapacidad, muchas veces que puedan acceder a este tipo de prestación, van a ser personas que no solo van a tener discapacidad, sino que interseccionan un montón de cuestiones porque van a provenir de entornos de pobreza, de exclusión, pues posiblemente no tengan estudios y por tanto pues les resulte todavía mucho más dificultoso acceder a un procedimiento administrativo que está siendo bastante difícil y bastante engorroso. Con respecto a, por tanto, la primera cuestión es la accesibilidad, ¿no? Es decir, la accesibilidad de todas las personas no está siendo tenida en cuenta dentro del procedimiento administrativo. La segunda cuestión que creemos que es relevante es que la ley no tiene en cuenta a las personas con discapacidad porque, como ha explicado muy bien Amparo, las personas que tienen prestaciones no contributivas o que tienen otro tipo de prestaciones como puede ser la de invalidez o incluso las personas que tienen una prestación de atención residencial quedan excluidas de la norma, ¿no? Pero no se ha hecho un estudio, o por lo menos creo que no se ha reflexionado lo suficiente en relación a esto, porque el que una persona tenga una prestación residencial asignada no significa que sea una persona que no sea pobre o que no pueda estar en una situación de pobreza, ¿no? De hecho, en el último estudio de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares revelaba que de las personas que atienden, donde la mayoría de ellas tienen este servicio concedido, pues creo que aproximadamente el 37% está en una situación de pobreza relativa, ¿no? Por tanto, la norma no tiene en cuenta tampoco que las personas con discapacidad además tienen unos costes que están asociados a la propia presencia de la discapacidad. Por tanto, cuando hace ese cómputo de ingresos, debería de tener en cuenta que si la persona tiene una renta X, la renta final real que esa persona tiene es X menos todo el dinero que debe de utilizar o que debe emplear precisamente en la atención de esa situación de discapacidad. Y por lo menos cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, los estudios nos dicen que esa cantidad que hay que detraer es entre 27.000 y 74.000 euros anuales, dependiendo de las necesidades de apoyo de la persona. Por tanto, si la norma no está teniendo en cuenta esto, está siendo discriminatoria y gravemente discriminatoria con respecto a las personas con discapacidad, que esto es una de las cuestiones que el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad ya avisó a España en el examen segundo y tercero que realizó el año pasado. Dijo que cualquier estrategia dirigida a paliar la situación de pobreza tenía que tener una perspectiva de discapacidad, que es algo que no tiene esta ley. También otro problema, y ya me callo porque no quiero, podemos seguir hablando luego, pero creo que es importante, son las barreras que encuentran las personas con discapacidad en el empleo. Las personas con discapacidad acceden al empleo de forma, sus tasas de empleo son de desempleo y de inactividad están muy por encima de la población general y de la población con discapacidad también, y muchas veces este tipo de prestaciones son incompatibles con la percepción, ¿no? El empleo y este tipo de prestaciones son incompatibles. La norma establece que va a arbitrarse o a regularse un régimen de compatibilidad, pero para nosotros es muy importante que sea un régimen de incompatibilidad
que no desincentive el empleo. ¿Por qué? Pues porque todos queremos que esta prestación de ingreso mínimo vital además promueva, ¿no? Que no desincentive el empleo, sino que esas personas se promueva que no precisen de esa prestación de forma permanente, sino que entren en el mercado laboral, ¿no? Por tanto, este es otro tema que nos gusta poner sobre la mesa porque es habitual que la percepción de una prestación desincentive la entrada en el mercado o en el ámbito laboral. Pues muchas gracias, Inés. Yo creo que hay muchos temas ya encima de la mesa. Recordar a todos los participantes que nos pueden enviar sus preguntas a través del chat o a través de preguntas y respuestas. Y si os parece, como ya tenemos la primera pregunta, la voy trasladando. Es de Fernando Estrada a todos los panelistas. Buenos días, muchas gracias por abordar esta cuestión de tanta relevancia. Nos dice, en primer lugar, confirmar, nos dice si hay algún tratamiento especial para las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. Si os parece, pues por el mismo orden podemos ir contestando. Si quieres, Amparo, Ana, Inés. Sí, pues como hemos adelantado antes, sí que es cierto que hay una serie de peculiaridades, sobre todo en cuanto al acceso, a los requisitos de acceso para poder acceder al ingreso mínimo vital, como puede ser, por ejemplo, el requisito de edad o el concepto de unidad de convivencia para todas aquellas víctimas de violencia de género que a veces abandonan su hogar familiar y regresan, por ejemplo, al hogar de sus padres. Es decir, que sí que hay una serie de peculiaridades y una mayor protección. Nos puede resultar o parecer suficiente o no, pero sí que hay peculiaridades sobre todo en cuanto al acceso o también en cuanto a la cuantía para familias monoparentales que se vean obligadas a acceder al ingreso mínimo vital. Hay una serie de peculiaridades en la norma, así es, sin perjuicio de que evidentemente todas las enmiendas que se están proponiendo pretenden una mayor protección para determinados colectivos más vulnerables. Efectivamente, vamos, creo que Amparo lo ha descrito perfectamente. Las personas víctimas de violencia, víctimas de trata, es una excepción recurrente a lo largo de toda la norma. Es muy importante lo que señalabas, Amparo, con el tema de la unidad de convivencia, porque es una de las inmensas dificultades de la norma. La unidad de convivencia es demasiado extensa y en el caso de las víctimas de violencia y de trata es una de las excepciones que se contemplan. Y también, como señalabas, por parte la Red contra la Trata está haciendo una red conformada por distintas entidades sociales, un trabajo también de hacer aportaciones, enmiendas de interlocución con el Gobierno y con los grupos parlamentarios, bueno, para contemplar todas las realidades y que el ingreso mínimo vital pueda llegar pues, a estas personas. Inés. No, yo la verdad es que con lo que han explicado Amparo y Ana tampoco tengo nada más que añadir. Vamos, creo que está perfectamente explicado. Muy bien, pues si os parece, mientras que nos van llegando más preguntas, ha sido Inés la que ha introducido un tema que me parece tremendamente interesante, ¿no? Y es, evidentemente, el ingreso mínimo vital trata de dar una asistencia a las personas más vulnerables, que además la crisis del COVID, la crisis sanitaria, ha agravado en esa vulnerabilidad, como decíamos en la introducción. Pero, evidentemente, tendremos que proponernos también el cambio, pregunto, de estrategia con respecto a la empleabilidad precisamente de esos colectivos más vulnerables. Es decir, esta situación de pandemia ha agravado las dificultades que tienen las personas que probablemente tienen menos formación, tienen menos recursos para acceder a un empleo. ¿Vosotros intuís cuál es la salida precisamente para este tipo de colectivos con el objetivo de incorporarlos al mercado laboral? Cualquiera de vosotras. Amparo. Abre. Sí, bueno, a ver, aquí efectivamente, como decíamos, es una norma que a mi juicio necesita un poco tener una mayor
perspectiva, en este caso, en cuanto a la discapacidad y a los colectivos que tienen que ser protegidos y, sobre todo, el problema con el que nos encontrábamos, Miguel Ángel, que en la práctica lo vemos a diario y también lo adelantaba, si no recuerdo mal, Ana, es la dificultad que tienen todos estos colectivos de realizar el trámite inicial, es decir, el primer trámite, que es presentar la solicitud. Como consecuencia de la situación de pandemia en la que nos encontramos, es muy complicado poder conseguir una cita previa ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social para consultar dudas, para llevar físicamente la documentación, porque hay efectivamente personas solicitantes que solamente el tener que acceder a Internet porque no tienen medios o porque no tienen capacidad para poder solicitar de este modo la prestación, ya se complica muchísimo más el trámite inicial. En algunas ocasiones debemos los letrados, junto con el cliente, el ordenador encendido, paso a paso con ellos, porque incluso deben pedir el favor, o bien en su ayuntamiento, en las casas de cultura, a algunos amigos, porque ellos no tienen acceso a un ordenador o a Internet. Tenemos que ir paso a paso explicando al cliente y guiándole en ese proceso. Es decir, que también la situación en la que nos encontramos, además de que los requisitos de la norma son difíciles de interpretar y, como bien decíamos, son a veces muy complicados de cumplir, aunque estemos ante una situación verdadera de necesidad, también el propio procedimiento, la misma solicitud, el trámite inicial le cuesta a muchas personas y no tienen los medios para poder acceder a realizar el trámite con éxito, y eso puede determinar que la solicitud sea desestimada, aunque se cumplan con los requisitos. Muy bien. Tenemos ya dos preguntas a través del chat y a través de preguntas y respuestas. Por ejemplo, Ana, si te parece, Paula Rodríguez nos pregunta, ¿podrían poner un ejemplo práctico de cómo se calcula el ingreso mínimo vital? La pregunta es muy buena y la respuesta es dificilísima. Muy difícil, ¿verdad? Claro. Es dificilísima. En principio, no, por ir a lo más sencillo, ¿no? Una persona sola, son 470 euros lo que recibes como de cuantía del ingreso mínimo vital, pero el ingreso mínimo vital lo que te da es la diferencia entre tus ingresos y esa cuantía de 470. Y ahí empieza el inmenso mundo que han esbozado tanto Inés como Amparo. Es decir, si yo tengo ingresos por valor de 200, el ingreso mínimo vital van a ser 270. La Seguridad Social está comprobando automáticamente los datos de renta, de patrimonio, toda la información que tenemos. Desde el acompañamiento que hacemos en Cáritas, a veces no sabemos por qué, por este primer requisito de estar en situación de vulnerabilidad económica, personas que sabemos que están en una situación de pobreza severa no acceden. Y Amparo, estoy completamente de acuerdo con lo que señalabas, es dificilísimo solicitarlo con toda la documentación, conocer por qué de repente aparece denegado porque la persona no cumple el requisito de vulnerabilidad económica, y lo que señalaba Inés de la compatibilidad con algunas prestaciones, y también estaba en la primera pregunta de Miguel Ángel, con una renta mínima autonómica. Necesitamos complementos de vivienda. A nadie se nos escapa que con 470 euros al mes es absolutamente imposible vivir, pagar un alquiler, pagar todos los gastos, poder, la comida, la luz, el agua, o sea, es absolutamente inviable. Entonces necesitamos esa complementariedad con las rentas autonómicas, y eso no está todavía configurado. En el tema de discapacidad que señalaba Inés, creo que lo ha explicado muy claramente. Entonces, no hay un mecanismo automático, hay que ver todos los ingresos que tiene la persona. Otro tema muy relevante es que la normativa, como norma general, son los ingresos del año anterior, cuando sabemos que la pobreza son situaciones sobrevenidas. Se ha hecho una excepción para los años 2020 y 2021. Las organizaciones sociales lo que estamos pidiendo, como pasa en las rentas autonómicas, es que esto sea siempre así. Yo igual el año pasado estaba en una situación estable, pero este año me he quedado sin trabajo o no, por algún motivo estoy en una situación de pobreza. Con lo cual, ojalá hubiera una respuesta sencilla, pero de verdad es muy complicado. Es complicada la solicitud, y abundando en lo que decía Amparo,
el proceso posterior, cuando hay una inadmisión a trámite o una denegación, cómo hacer la reclamación previa. Las personas se ven absolutamente desprotegidas en todo el proceso posterior, con lo cual, de verdad, la respuesta es compleja y hay que ver caso a caso cuál es la situación de cada persona. Inés, ¿quieres añadir algo a lo que comentaba Ana? No, estoy totalmente de acuerdo y creo que es además dada las dificultades del cálculo, de saber cómo se aplica, ¿no? Toda la inseguridad jurídica que ello genera, incluso a la hora de saber cómo reclamar, no ya que tengas la posibilidad de encontrar quien te ayude a reclamar, ¿no? Que eso ya es un capítulo primero, sino es como en el sistema de dependencia, ¿no? Muchas veces cuando llega la resolución del copago, que establece cuál es el copago o establece la cuantía de la prestación, el beneficiario, ¿no? El administrado no tiene los elementos suficientes como para valorar si ese cálculo está bien realizado o no, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante también reclamar transparencia, reclamar facilidad, porque, bueno, de hecho hay suficiente regulación, ¿no? O normativa administrativa que obliga a las administraciones a la transparencia y a la claridad en todo aquello que afecta a una persona beneficiaria. Entonces, bueno, pues yo creo que esa es una asignatura que hay que reclamar, ¿no? Todo el tema también de los retrasos, ¿no? De los expedientes que se están denegando, qué ocurre, que además hay veces que están mal denegados, que hay que volver a realizar el trámite, la falta, ¿no? De medios, el cómo está funcionando la seguridad social, la cuestión también de las entidades del tercer sector como entidades que ayuden, ¿no? Hay una previsión en la norma de que los trabajadores sociales de las entidades del tercer sector podamos prestar apoyo en este proceso, pero la propia norma establece obstáculos porque habla de entidades de ámbito estatal y no tiene en cuenta que las entidades de ámbito estatal estamos articuladas, muchas de nosotras, con federaciones de ámbito autonómico y por tanto no está claro que Plena Inclusión, aunque sea una entidad de ámbito estatal, pueda colaborar en ese proceso a través de mi Federación de Plena Inclusión Andalucía, por ejemplo, porque tenemos un CIF diferente, ¿no? Creo que todavía hay una gran cantidad de cuestiones que están sin resolver. Y yo ya aprovechando, creo que el ingreso mínimo vital además debería de tener en el ámbito de la discapacidad, por lo menos, que es lo que tengo yo más claro, una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Creo que tiene una perspectiva asistencialista, de paliar situaciones de personas, pero creo que tiene que ir mucho más a la dignidad de las personas, a tener en cuenta tratados internacionales que recogen, por ejemplo, el derecho a la vida independiente, ¿no? Y no pensar que una persona con discapacidad va a recibir el ingreso mínimo vital siempre y cuando esté con sus padres viviendo toda su vida, ¿no? Que eso es una de las grandes demandas que tenemos nosotros en relación al ingreso mínimo vital. Muy bien, nos van llegando preguntas. Naira Carballo nos dice que me gustaría consultarles qué ocurre con las personas con discapacidad que tienen su capacidad modificada judicialmente, pero forman una unidad de convivencia en sí misma. Es la Fundación Tutelar la que percibe su prestación familiar por hijo a cargo, aunque se destina íntegramente para su cuidado. ¿Cómo podemos ayudar a Naira? Bueno, la norma en las disposiciones transitorias adicionales mantiene la prestación por hijo a cargo para personas con discapacidad menores de 18 años con discapacidad de más de 33 y personas mayores de 18 años con discapacidad de más del 65. Por tanto, si este es el caso de esta persona, seguirá percibiendo la prestación por hijo a cargo. Y tened en cuenta además que lo que ha comentado Amparo es la incompatibilidad del ingreso mínimo vital con la percepción de otras prestaciones. Por lo tanto, estas prestaciones resultarían incompatibles.
Con respecto, de todas maneras, sí que hacer una mención con respecto a las personas con la capacidad de obrar modificada o incapacitadas, porque también se pidió que en el ámbito de la ley, cuando se habla de esta materia, se eliminase la discriminación referida a la representación de las personas con la capacidad de obrar modificada y, de hecho, porque, como sabéis, esta semana se ha aprobado la reforma de la legislación sobre apoyo a la toma de decisiones en el ejercicio de la capacidad jurídica, donde desaparece la tutela, ¿no? Entonces, esto también es algo que hay que tener en cuenta ahora en el desarrollo o en esta modificación normativa. Amparo, querías... Sí, así es, como muy bien ha dicho Inés, son puntos que tenemos que abordar porque evidentemente personas que están tutelados o con curatela o que están judicialmente incapacitados, la norma en este caso tiene que contemplar todo este tipo de situaciones. Como ya hablábamos al principio y a lo largo de toda la sesión, son muchas dudas interpretativas las que tiene la norma, sobre todo también en todo este tipo de materias, y entendemos que a través de las enmiendas y a través de el desarrollo reglamentario posterior, estas respuestas van a resolverse, pero efectivamente, como muy bien decía Inés, la prestación por hijo a cargo quedaría absorbida por este ingreso mínimo vital, por lo tanto, ambas chocarían, serían incompatibles. Tenemos una pregunta de un espectador que nos dice, teniendo en cuenta las incidencias a la hora de solicitarlo, y todas yo creo que habéis descrito la extraordinaria complejidad, sobre todo precisamente en la tramitación de la solicitud para las personas que más complicado tienen, es decir, para las personas que más dificultades tienen, ya sea porque tienen algún tipo de discapacidad o sea por personas que están en una situación de exclusión tan importante como decía en su intervención Ana, que no tengan una cuenta corriente, ¿no? Entonces, este espectador nos dice que, teniendo en cuenta todas las incidencias a la hora de solicitarlo, ¿qué mejoras prácticas incluirían en la tramitación para agilizar su concesión? Y él nos dice, ¿pueden estar todos los sistemas informáticos, por ejemplo, coordinados para que la persona que lo solicite no se encuentre desamparada? Inés. Inés o Ana. Bueno, yo creo que como he comentado antes, hay que simplificar en la medida de lo posible el procedimiento. Creo que hay que simplificar los trámites, pero hay que simplificar la documentación también. La documentación debería de ser lo más sencilla posible. Debería también haber muy buena coordinación interadministrativa y entre la administración y las entidades, en su caso, que estén prestando apoyo, o cuando se habla del tercer sector o de los trabajadores del tercer sector que puedan ayudar también a la tramitación, deberían de estar muy bien coordinados con la seguridad social, porque creo que también ahí está habiendo alguna dificultad. Y yo creo que en la medida de lo posible habría que facilitar el trámite para las personas, ¿no? E incluso no solamente cuando lo envían la primera vez, sino más importante incluso cuando son rechazados, ¿no? Yo creo que debería haber ahí servicios de asesoramiento para las personas que les ayuden a valorar bien cuáles son sus opciones y si realmente deben de volver a solicitarlo o pedir la subsanación de esa denegación. Ana. Vamos, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Inés y vamos, sin insistir en los aspectos que ha comentado que son claves. Introducir, como sociedad tenemos una responsabilidad. Hubo un debate con el ingreso mínimo vital y parece que las personas en situación de pobreza y exclusión, a ver si no va a ser verdad, y entonces inundamos de papeles, de burocracia. Y si como sociedad nos colocamos en otro lugar y lo que sentimos es que no puede haber personas, que esta prestación va, vamos, por debajo, las personas que están en el 30%, o sea, dentro de las que están en pobreza severa, todavía las que están en el escalón más bajo de la pobreza severa. No estamos, vamos, que las organizaciones sociales quisiéramos que llegara más, pero podemos sentir a estas personas, hay que ayudarlas. Desde Cáritas pedíamos en el momento de la pandemia
concédase y compruébense los requisitos después. Simplifiquemos, vayamos a una comprobación ex post. Sabemos que esto, pero como creemos en la utopía, pues es utópico. Pero desde luego simplificar, que sea muchísimo más sencillo, que si estoy en una situación de vulnerabilidad económica se conceda, es imprescindible. Y el tema de los tiempos. Las personas, lo apuntaba Inés, lo decía también Amparo, se hizo una reforma del artículo 25 desde nuestro punto de vista, así como ha habido otras positivas, esta negativa. Hay 6 meses con una inadmisión a trámite en el primer mes para algo que es absolutamente urgente. Y las rentas mínimas autonómicas lo que están diciendo es primero el ingreso mínimo vital, no todas, en algunas no es así, pero en algunas comunidades autónomas debes solicitar primero el ingreso mínimo vital y cuando lo tienes denegado vas a la renta mínima autonómica. ¿Cuántos meses pasan para una persona, una familia que no tiene ningún ingreso, que está por debajo de ese umbral de los 470? Entonces, efectivamente, tiene que ser mucho más sencillo, hay que simplificarlo y ahí la sociedad podemos avanzar si empujamos en el sentido de queremos ser una sociedad justa, una sociedad que con esa mirada de derechos humanos que apuntaba Inés, donde todas las personas tengan sus necesidades cubiertas de manera rápida y desde la confianza, no desde la desconfianza. Amparo. Sí, como muy bien decían las compañeras, hace falta celeridad y hace falta apoyo. Esos 6 meses, el trámite, en este caso la resolución se amplió, inicialmente eran 3 meses y luego pasaron a 6. Esos 6 meses pueden ser decisivos para una familia, para su subsistencia, para salir de esa situación de vulnerabilidad. Y luego hablábamos del apoyo, sabemos que, como bien decía Ana, puede ser utópico, haría falta mucho personal apoyando a los solicitantes, en este caso del ingreso mínimo vital, pero no me gustaría centrarme únicamente en el apoyo para realizar el trámite. Como bien decía Inés, apoyo a la hora de presentar la reclamación administrativa previa, porque si bien es cierto que en el orden social no es obligatorio acudir con letrado hasta que no llegamos a la fase del recurso de suplicación, esa reclamación administrativa previa que tiene en este caso que preparar el solicitante ante una denegación o ante una ausencia, en este caso, de resolución y por lo tanto entendemos la solicitud desestimada por silencio administrativo, vincula a una posterior demanda. Nos ata de pies y manos en un posible futuro proceso judicial. Por lo tanto, es muy importante que tanto en la solicitud como en esa impugnación de la denegación, en esa reclamación administrativa previa, exista un apoyo jurídico, que ese escrito esté bien fundamentado para que si nos lo vuelven a denegar o no nos contestan en un proceso judicial, los derechos, en este caso del solicitante, puedan verse realmente garantizados, evidentemente como marca, como obliga nuestro Estado social y democrático de derecho. Entonces, lo resumiría en celeridad y apoyo institucional en la solicitud y jurídico en las impugnaciones. Ana. Imposible estar más de acuerdo con Amparo, y esta es de las enmiendas. Se necesita una asistencia letrada en las reclamaciones previas, por lo que acabas de señalar. La indefensión de las personas es inmensa. Subrayando los puntos que habéis dicho, hay inadmisiones a trámite o denegaciones, la persona no sabe por qué. Hay obligación de que estén claramente motivadas, no lo están. Es un concepto genérico por no cumplir la vulnerabilidad económica. No se sabe qué datos tiene la administración y conforme a qué lo ha fundamentado. Y la asistencia letrada es imprescindible. Bueno, es una de las modificaciones que pedimos en la norma, que se contemple la posibilidad de la justicia gratuita desde la reclamación previa, porque es imprescindible. Inés, ¿qué perspectivas tienes? Hablábamos de cómo debe de concluir esa tramitación parlamentaria, intentando garantizar esa accesibilidad a las personas con discapacidad, simplificando los trámites. Ahora apuntaba tanto Amparo como Ana la asistencia jurídica precisamente para hacer valer el derecho fundamental que tiene el ciudadano, pero seamos realistas, ¿qué esperas? No tanto de lo que en estos momentos está en trámite, sino de cuál va a ser, digamos, el parto de este proceso cuando cuando finalice su tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado.
Bueno, es mucho aventurar, ¿no? Yo quizá resaltaría que, no sé si Ana está de acuerdo, nosotros hemos presentado enmiendas. Esas enmiendas se las hemos enviado a todos los grupos parlamentarios, se las hemos enviado al Gobierno también. No obstante, ha habido varias reformas del texto del ingreso mínimo vital, pero esas enmiendas que se podrían haber incorporado no han sido incorporadas, ¿no? Entonces, por un lado, quizá en el ámbito relacionado con la perspectiva de discapacidad, no sé si somos muy positivos en relación a que nuestras demandas se vean contempladas. De hecho, la impresión que nos da es que las reformas o los cambios que ha sufrido en las sucesivas modificaciones la ley que han tenido que ver con discapacidad vuelven a resultar modificaciones desde un modelo muy asistencialista y muy basado en el concepto de la persona con discapacidad, pues habla, ¿no?, habla de que el complemento, nosotros demandábamos un complemento para personas con discapacidad precisamente para garantizar ese derecho a una vida digna y a una vida independiente incluida en la comunidad. Pero cuando se ha hecho algún tipo de reforma ha sido nuevamente para casos de personas con un grado 3 de dependencia reconocido, con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, ¿no? Volvemos a tener en el foco únicamente a las personas con grandes necesidades de apoyo y no una perspectiva pues, mucho más completa. Decía, hay un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación en relación a las personas con discapacidad, y a mí me gusta mucho una frase que dice que la igualdad sustantiva incluye tanto la igualdad de oportunidades como la igualdad de resultados, ¿no? Bueno, pues yo creo que en el ámbito del ingreso mínimo vital, las personas con discapacidad en general e intelectual o del desarrollo no van a conseguir esa igualdad de resultados con respecto al ingreso mínimo vital que tienen las personas que no presentan una discapacidad, por lo que decía, porque no se tiene en cuenta el sobrecoste añadido, por ejemplo, porque no se tiene en cuenta pues una serie de cuestiones que son imprescindibles cuando hablamos de personas con discapacidad, ¿no? Entonces me quedo con que creo que no vamos a alcanzar la igualdad de resultados. Ana, ¿compartes el mismo diagnóstico que Inés? Bueno, vamos a ver si mientras esté el balón en juego tenemos Hay capacidad. partido, ¿no? Hay Hay partido, partido, eso es. que diría el Cholo. Eso es, vamos, creo que la visión de Inés, bueno, pues es muy realista, ¿no? Pero vamos a hacer todo lo posible en el plano estatal e, insisto, y en el plano autonómico. Quienes estamos aquí somos entidades con implantación territorial, necesitamos que las rentas mínimas autonómicas y las prestaciones autonómicas complementen el ingreso mínimo vital. Si vamos solo al ingreso mínimo vital, es que es clarísimamente insuficiente. Entonces, ¿qué quisiéramos que cambiara durante la tramitación parlamentaria? Desde luego, las personas a las que llega. No está llegando a todas las personas en situación de pobreza y exclusión. Hay que remover las barreras, tanto porque estén directamente excluidas o que teóricamente están incluidas, pero después es absolutamente inviable esa igualdad de resultados que comentaba Inés. Esa mirada de derechos que también señalaba Inés es imprescindible. Desde el punto de vista de Cáritas, las personas tienen derecho a una protección social, derecho a un acompañamiento social, y esto implica reforzar los servicios sociales, que hay un acompañamiento social real, y el derecho a una inclusión en el empleo. No vinculados entre sí, no condicionados entre sí, sino cada uno derechos que debemos promover, lograr, de manera que esta sociedad se vea con un entramado de derechos que realmente permitan bueno, que las personas tengan una inclusión plena. Bueno, y algo muy importante, no solo las personas que lo necesitan que estén incluidas, sino el tema de las cuantías.
y para eso o el ingreso mínimo vital se incrementa o valoramos complementos que puedan prestarse a través de otras prestaciones, y habéis apuntado algunas, o a través de las comunidades autónomas, que era tu primera pregunta. Entonces, bueno, vamos a intentar remover todos los obstáculos posibles en esta tramitación, tanto de la normativa del ingreso mínimo vital como de otras que afectan. Hemos hablado de la justicia gratuita, hemos hablado del acceso a cuentas de pago básicas, cuentas bancarias, bueno, todos aquellos obstáculos que hacen que las personas no puedan acceder, vamos a intentar removerlos. Y bueno, pues dentro de unos meses volvemos a hablar a ver en qué punto nos hemos quedado. Amparo, estamos hablando de un marco jurídico estatal, pero en el que las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en materia de asistencia o de servicios sociales. ¿Tú crees que en esa tramitación parlamentaria se está contando con el criterio de las comunidades autónomas? Porque al final el que tiene que gestionar el problema son las comunidades autónomas o los ayuntamientos. ¿Qué impresión tienes en ese sentido? Bueno, precisamente son realmente Ana e Inés las que están al pie del cañón en esas negociaciones o en esas propuestas para las modificaciones a la norma, quienes a lo mejor pueden concretar más. Yo lo que me encuentro en este caso en el día a día, en el ejercicio de la profesión, es que las administraciones, en este caso locales, los asistentes sociales, las comunidades autónomas, se encuentran con dificultades interpretativas en cuanto a la norma actual y también dificultades para en este caso hacerse oír en cuanto a las modificaciones. Pero yo quiero creer, soy optimista, como también decía Ana, que bueno, que la norma va a mejorar, que poco a poco nos vamos a acercar y que el texto definitivo me gustaría creer que va a equilibrar la balanza. Inés, Ana, ¿cómo hacemos para que el tercer sector tenga un papel más protagonista en la medida en la que estáis trabajando diariamente y gestionando estos problemas? Y lo que está claro es que el marco jurídico no puede estar a espaldas a la realidad social en la que la asistencia más inmediata muchas veces la estáis dando vosotros, la respuesta más inmediata la estáis dando vosotros. Inés, Ana. ¿quieres? Sí, bueno, antes de Sí. contestar a esto, si quieres luego ya contestas, era en relación a la cuestión previa. O sea, sí que es verdad que la asistencia social es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, excepto la competencia atribuida a la seguridad social, que entra dentro de Del una marco competencia, jurídico, claro, competencial del Gobierno competencia central. exclusiva del Estado central, y que de alguna manera es en la que se basa esta norma, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una concurrencia de competencias. Lo importante es cómo estas competencias o cómo el resultado del ejercicio de estas competencias concurra, ¿no? Y es lo que estaba comentando Ana, es decir, que de alguna manera yo creo lo importante es que el que exista un ingreso mínimo vital dependiente de la seguridad social, no implique que ese ingreso mínimo vital o esas rentas mínimas se retiren del ámbito de las comunidades autónomas, ¿no? Y por tanto, yo creo que ahí es muy importante la incidencia de las entidades y el diálogo tanto entre el Estado central y las comunidades autónomas a la hora de lograr que una no sustituya a la otra, sino que se complementen entre sí, precisamente para que esas familias, esas personas puedan alcanzar un nivel de vida mínimo, pero digno, ¿no? No sé si, vamos, que me he saltado a la pregunta anterior. No, Ana. En relación al papel del tercer sector, desde mi punto de vista, es vincular la realidad con las políticas y con la legislación. Estamos acompañando a las personas, sabemos, y la realidad es irrefutable. Entonces, no, el ingreso mínimo vital dice la exposición de motivos, fenomenal. Lo que está pasando en la realidad es esto, esto y esto, y estas personas están excluidas y no pueden llegar. Y eso creo que da una fuerza impresionante, y las entidades que estáis aquí, además con las personas en primera línea defendiendo sus derechos. De este modo creo que podemos cambiar esas políticas. Las entidades, las plataformas de las que formamos parte,
hay un rol muy activo del sector porque esta normativa era una demanda del sector de hace muchos años. Había estudios, había propuestas y creo que nuestra legitimidad son las personas a las que acompañamos y lo que ocurre en la realidad. Y tengo la esperanza de que eso pueda cambiar la normativa y las políticas. Y creo que el Ministerio está en esa clave de vamos a evaluar, vamos a ver si estamos consiguiendo los objetivos y espero, y si no es así, vamos a cambiar. Muy bien, pues si os parece, con esto terminaríamos. Quiero agradecer tanto a Ana... Pero, Inés. Sí, nada, simplemente añadir que yo creo que esto demuestra que es necesario un proceso de modernización de la administración que evite, ¿no?, o que genere una nueva administración que pueda atender en otras condiciones o pueda satisfacer los derechos de los administrados en otras condiciones y no generando obstáculos. Pues nos has dado una idea, Inés, para un próximo webinar, precisamente sobre cómo debe de evolucionar la administración en el siglo que nos toca vivir, ¿no? Agradecer a Ana, agradecer a Inés, agradecer a Amparo y, por supuesto, a Teresa Paladí, y convocaros al próximo webinar, el 6º webinar, que lo realizaremos un día como hoy, el mes de junio, es decir, el 25, y hablaremos sobre sostenibilidad y cambio climático. A todos, muchas gracias por vuestra participación y os esperamos en el próximo. Muchas gracias por tu asistencia.